Estamos aquí en el municipio de Guarne, Antioquia, en la vereda Aguapante Abajo, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esta finca, hoy vamos a mirar cultivo de aguacate, que es el que tenemos acá. Bueno, la finca tiene 2 hectáreas. Es como la mayoría de las fincas aquí montañosas, es muy quebrada y tiene unas partes muy pendientes, entonces tiene un área muy grande de bosque. Entonces hemos dejado las partes más planas para cultivos y las partes más pendientes para bosque. Tiene por ahí un 70% en bosque y las partes más planas, que serían un 30%, tenemos el cultivo de hortensia, que es el ingreso principal, la ocupación principal de esa finca. Tenemos unos arbolitos de aguacate de varias variedades, que es donde estamos aquí ahora, y estamos estableciendo una plantación de unos 100 aguacates Hass, ya con fines comerciales. Están todavía en establecimiento, muy pequeñitos, que los vamos a ver en un rato. Está la huerta también que tenemos, que es muy importante en una finca, siempre destinar un pedacito para la comida de la familia. Entonces, según el clima, se siembran pues las cositas, las que uno más pueda. Generalmente las más fáciles son las hojas verdes, lechugas, acelgas, espinacas. Y estamos ahora con la idea de montar un gallinerito también, para ir teniendo autoabastecimiento de lo que más se pueda y no estar dependiendo tanto de los ingresos externos. Para el establecimiento de un cultivo de aguacate, lo primero, en este caso que estamos en una zona alta, lo primero es elegir la variedad. Si estás en una zona fría, deben ser variedades de clima frío. La Hass es como la más comercial. Si estás en clima caliente, debes buscar una variedad que se adapte a tu zona. Después de elegir la variedad que vas a sembrar, es muy importante en el aguacate mirar un terreno que tenga muy buen drenaje, ojalá que sea colinado, y empezar a hacer el trazado de la plantación. Hay como mucho debate con las distancias de siembra. Aquí nosotros trabajamos a 6x6. Es más eficiente cuando tú lo haces en triángulo. Lo podrías hacer trazando los árboles como en cuadrícula, en cuadrito, pero es más eficiente te caben más árboles en el área si lo haces en triángulo o en 3 bolillo. Es muy importante tener en cuenta que el aguacate necesita mucho sol, entonces en el trazado del aguacate no deben quedar arbolitos en zonas donde haya sombra, que les dé sombra de una montaña, de una construcción, pero al mismo tiempo hay que protegerlos de los vientos, porque el viento tumba las florecitas del aguacate cuando está florecido y no se te forman frutas. Entonces hay que tener en cuenta que debe estar protegido contra el viento, pero que no le dé sombra en ningún árbol. Una vez tenemos el terreno trazado con estaquitas que nos marquen los lugares, pasamos al hollado. Ahí se encuentran pues muchas opiniones del tamaño del hoyo. Actualmente las plantaciones más productivas manejan unos hoyos más delgados y más hondos. Entonces, aunque sigue siendo muy popular el hoyo de 40 centímetros por 40 por 40 de hondo, podría ser más delgado, de unos 30 por 30 y por lo menos de casi 1 metro de profundo, para que la raíz, la que da el anclaje, pueda tener muy buen desarrollo. Cuando hacemos los hoyos, pasamos a echar cal, puede ser cal dolomita. Se hace esto unos 15-20 días antes de la siembra, para que la cal pueda actuar en el suelo y hacer una desinfección. Es muy importante que los lotes que van a ser para aguacate no hayan tenido problemas de hongos en el suelo de otros cultivos anteriores. En ese caso tocaría hacer una desinfección ya con un producto más fuerte. Y al momento de escoger las plantas de vivero, lo más importante es que sea un vivero cercano a la finca, para que las plantas ya estén adaptadas a la zona. No es tan recomendable traerlas de otro departamento, de un lugar lejano, sino tratar de conseguirlas lo más cerca, para que ya estén adaptadas a las condiciones de la zona.
Las plantas deben tener pues el injerto sano, sin ningún rastro de pudrición ni de enfermedad, y que se vea fuerte, vigoroso el cogollito del injerto, que se le vea fuerte, vigoroso. Y las dejamos ojalá como en una sombrita suave a la intemperie para que se vayan adaptando a la finca. Las dejamos unos 15 días para que se aclimaten a la finca y luego ya pasamos a sembrarlas en los hoyos. Al momento de la siembra es muy conveniente aplicar algún fertilizante que acompañe esta labor, que se usa mucho fertilizantes ricos en fósforo. Ponemos un poquito de fertilizante, unos 50 gramos, 30 gramos, ponemos el árbol y por los lados le ponemos otro poco más de fertilizante para que las raíces se puedan desarrollar de una manera adecuada. Ya una vez sembrados los árboles, es importante que no queden como en hoyito, que siempre queden un poquito en montañita o planito, porque se puede encharcar la base del árbol y se nos puede enfermar. Los cuidados iniciales que tenemos que tener en cuenta estarían relacionados con las malezas, porque todavía es un árbol muy pequeñito y el pasto le gana, entonces hay que estar muy pendientes de hacer los plateos de los árboles y estar guadañando los lotes para que no se cree un ambiente muy húmedo que le pueda dar hongos, que es muy común en estos primeros meses que les dan hongos en el tallo y se pierde el arbolito. Y hay que estar atentos también a si tenemos algún nido de hormiga arriera, porque en esta época, cuando están pequeños en el primer año, segundo año, son muy susceptibles al ataque de arriera, y si llega a ser muy severo, nos puede matar el arbolito. Entonces hay que ubicar los nidos y se podrían usar unos cebos, que hay uno que me gusta mucho, que es con algún insecticida, que puede ser, no sé, un piretroide, una cipermetrina, y avena en hojuelitas y jugo de naranja. Entonces echas avena con un poquito de jugo de naranja que te quede como una plastica y le echas un poquito del insecticida, y en los caminos donde están caminando las arrieras pones como los bollitos de cebo y ellas los cargan, y eso, si no te acaba el nido, por lo menos te las ahuyenta mucho. Bueno, el cultivo del aguacate empieza a producir más o menos al tercer, cuarto año. De ahí vienen como unos años de una producción que es creciente, como hasta el octavo año, y entre el octavo y los 15 años es la mayor producción. Entonces vamos a hablar primero de los cuidados antes de que empiece a producir, durante la fase de crecimiento. Entonces se recomienda fertilizaciones, puede ser cada 2 meses. A medida que va creciendo el arbolito se va poniendo un poquito más, podemos empezar con 100 gramos, y cuando ya son árboles ya que tienen un porte alto, nos podemos ir a los 800 gramos por árbol. Puede ser cada 2 meses. Inicialmente el árbol va a necesitar muchísimo nitrógeno para desarrollar todo su follaje y toda esa frondosidad que va a formar, y también fósforo para la raíz. Entonces buscamos fertilizantes que sean ricos en nitrógeno, que tengan buen fósforo, y siempre deben ir acompañados con elementos menores. Me parece que el aguacate le funciona muy bien la materia orgánica, entonces podemos o acumular mulch, la hojarasca seca alrededor del árbol, guardando una distancia con el tallo para que no se nos vaya a humedecer el tallo, o aplicarle materia orgánica, compost sería ideal, o si no, gallinaza o alguna fuente de materia orgánica que acompañe esto, y hacer también aplicación de cal. Puede ser también cada 2 meses, cada 4 meses al plato de los árboles para aportar calcio, y también para regular pH, sobre todo si los suelos tienden a ser muy ácidos. Al aguacate le gustan los suelos un poquito ácidos, pero que no sean demasiado ácidos, y hay que tener cuidado sobre todo es con la salinidad, porque el aguacate le va muy mal en suelos que tengan pHs por encima de 7, o con la aplicación de fertilizantes que tengan muchas sales, de sulfatos. Hay que estar muy atentos con eso. También son muy importantes las podas en
en los frutales en general, en todos, y en aguacate también. Pues la gente que tiene arbolitos junto a la casa les gusta que sean grandes y siempre es muy divertido uno subirse con todos los primitos al árbol a coger aguacates, pero en una plantación comercial ideal es que sean árboles de porte bajo porque se vuelve muy engorroso todo el manejo de árboles muy altos. Entonces lo que hacemos es que le hacemos, eso suele ser en el primer año, cuando los árboles ya alcanzan más o menos, ¿qué será?, 1,5 metros de altura, les hacemos un descope para que el árbol no se vaya alto, sino que se abra hacia los lados y que tenga las ramas bajitas, que podamos hacerles un manejo fácil. Entonces se le quita ese ápice para que se desarrollen las ramas, y unos meses después se van escogiendo que nos queden 3 ramas principales, que esas son las que vamos a mantener en la forma del árbol. La floración suele llegar a los 3 años, 4 años. Cuando llega que el árbol todavía se ve muy pequeño, a veces llega a los 2 años, es mejor quitarle esas flores y dejar que toda esa energía de la planta la use en seguir creciendo un poquito más, porque aún es una planta muy chiquita para dar aguacates. Cuando ya es una planta más desarrollada y empieza su floración, pensemos en el 4.º año, entonces empieza ya un manejo diferente, porque ya tenemos que empezar a cuidar aguacates. Inicialmente es un arbolito que está creciendo, que todavía no vamos a vender nada de lo que nos está produciendo, entonces podemos ser más laxos con muchos manejos, pero cuando empieza producción ya tenemos que ser mucho más cuidadosos. Cuando entramos ya en la etapa productiva de los árboles hay varios cuidados que hay que tener en cuenta. Entonces están las podas, que deben ser sobre todo para airear el árbol. Es muy importante porque la mayoría de los problemas sanitarios de plagas y de enfermedades están relacionados con que los árboles son muy cerrados y no hay un ambiente que fluya el aire. Entonces hay que hacer unas podas de aireación. Donde hay muchas ramas juntas se quitan algunas ramas. La idea es que a todas las ramas del árbol les llegue el sol. Entonces dejamos algunas ramas para que les llegue bien el sol, quitamos las ramas que tengan cualquier problema, cualquier enfermedad, que estén muy feas, muy débiles, y dejamos solo las mejores ramas. Esa sería la poda de mantenimiento. Y también tenemos que estar muy atentos con la nutrición. Entonces en la etapa productiva hay que aumentar el potasio en la fertilización que se haga, y podemos bajar un poquito el fósforo. Entonces vamos a buscar fertilizantes que tengan buen nitrógeno, buen potasio y que tengan buen zinc, hierro, magnesio, mucho azufre, que son ya los minerales que necesita el árbol en la etapa de desarrollo. Cuando un árbol ya está grande, establecido en etapa productiva, se puede aplicar 1 kilo de fertilizante por árbol, está bien, cada 2 o 3 meses. Igual siempre se recomienda seguir acompañando con aplicación de compost, de materia orgánica, de cal, porque esto hace que la nutrición sea balanceada. Y también se recomienda, cuando se hagan las fumigaciones, hacer aspersiones de fertilizantes foliares que complementen la nutrición. En aguacate es muy común que se den producciones alternas. Cuando el árbol tuvo mucha cosecha, después de que le pase esa cosecha, tiene 1 o 2 años que queda débil, que no da aguacates. Eso es normal. Entonces uno trata más o menos de regular esta situación, porque uno lo que quiere es tener una producción pareja, porque uno necesita tener los ingresos todo el tiempo. Uno no le sirve tener muchos ingresos a veces y nada de ingresos otras veces. Entonces, para que la producción sea pareja, pues más o menos homogénea, y siempre nos esté dando la cosecha regular, es importante que la fertilización sea pareja. Y cuando el árbol tenga mucha floración o demasiada carga de aguacates, le podemos quitar algunos aguacates, y cuando se está demorando mucho en dar producción, se le puede hacer anillado a las ramas, que es cortar un pedacito de la corteza para que ella se estrese un poquito y nos florezca y acelere un poquito la producción. Yo creo que en el aguacate el truco con el éxito de una plantación es estar manejando ese equilibrio, que siempre haya aguacate, más o menos todos los árboles estén dando siempre, que no sea irregular la producción.
Entre las plagas más importantes que tenemos del aguacate, la más limitante es el chinche monalonium, que es como un grillito pequeño rojizo, que es muy difícil de ver porque tiene hábitos nocturnos. Este chinche le gusta mucho los cultivos cerrados, húmedos, con mala aireación, entonces para prevenirlo es muy importante mantener el cultivo guadañado los alrededores y podadas las ramas de los árboles para que haya aire, haya luz y sea un ambiente desfavorable para el chinche. El chinche lo que hace es que pone los huevos en la corteza del fruto y hace un daño que es estéticamente muy feo en el fruto, hace unos punticos que inicialmente son como grasositos rojizos y se ponen oscuros con el pasar de los días. La idea con el aguacate es que tratemos de sacar unas frutas sanas, porque el mercado internacional es muy exigente cuando encuentran trazas de venenos. Entonces el negocio no es sacar aguacates envenenados porque nos los van a comprar más baratos, el negocio es poder sacar aguacates sanos que los podamos vender afuera. Entonces hay que buscar siempre, tender a buscar productos naturales, productos suaves. En el caso del chinche, si la infestación no es demasiado alta, se aconseja el uso de hongos entomopatógenos que se le meten al insecto y lo matan. El más común de estos, el más comercial que se encuentra en cualquier almacén, se llama Beauveria bassiana. Entonces tú puedes preguntar y compras hongos entomopatógenos, los aplicas al atardecer porque ellos son organismos vivos y no toleran el sol fuerte. Asperjas el árbol al atardecer con los hongos y estos te van a ayudar no solamente con el chinche, sino con muchos más insectos y te van a mantener un aguacate de calidad, más sano y que puedas vender mucho mejor. También tenemos otra plaga muy importante, es un pasador del fruto, que es una mariposita, también nocturna, que se llama estenoma. Y esta mariposita estenoma pone los huevitos también en la cascarita del aguacate, sobre todo en aguacates pequeños, y la larvita eclosiona el huevo y atraviesa todo el aguacate y se come la semilla. En aguacate hay un dato que es muy curioso y es que las plagas, todas las plagas del aguacate, ninguna se come la pulpa. O sea, lo que a uno le gusta, por lo que todos vamos al aguacate, que es la pulpa, que es tan rica, que no le parece tan apetitosa, a los insectos no le gusta ninguno. El aguacate, todas las plagas van encaminadas a las hojas, al tallo, a la semilla, pues a la pepa o a la cortecita del fruto. Otra plaga muy importante es el cucarroncito marceño, que aparece normalmente como por la época de Semana Santa. Es ese cucarroncito amarillito como color café con leche, que a veces tiene unas manchitas negras, que sale por las noches y lo atrae la luz. Es el que uno ve en los corredores de las casas por la noche revoloteando cucarroncitos. Entonces estos cucarroncitos, cuando son larvas, están debajo de la tierra y se están comiendo las raíces, y cuando son adultos salen y dañan los ápices de las ramas y dañan la fruta también. Es una plaga muy importante y el manejo que se da de esta plaga es con trampas de luz. Entonces hay que poner electricidad en algunos puntos de la plantación y poner una luz durante la noche y un balde debajo con agua que se le echa un poquito de detergente para que los insectos caigan ahí y ya se ahoguen, no puedan salir. También hay unas trampas que son con gasolina, con petróleo, que hacen como una piscinita pequeña, como un timbo con agua. Adentro ponen una antorchita que atrae los marceños y caen a la piscinita con agua alrededor. Entre las enfermedades más importantes en aguacate, tal vez la más importante sea la pudrición ascendente, que es esa enfermedad que yo creo que muchos hemos visto, que se empieza a decaer el árbol, se va poniendo amarillas las hojas y se va muriendo lentamente. Eso es por un hongo que está en el suelo. De hecho son varios hongos, el más común es Phytophthora, que es un hongo que vive en el suelo y se riega por la humedad.
Entonces cuando llueve mucho, pues él se distribuye más por el suelo y entra la planta por las raíces. Entonces cuando nosotros vemos un daño ya en la parte de afuera, en las ramas de la planta, es porque ya las raíces están muy infestadas. Entonces es una enfermedad que hay que ponerle mucho cuidado, porque una vez la vemos, ya el árbol se perdió. Y entonces el manejo que se da es el de cuidar los árboles de los lados. Entonces hay que estar muy atento a árboles que veamos muy decaídos, con un amarillamiento severo, que pueden tener esta enfermedad. Entonces hay que aplicar generosa cal alrededor y utilizar algún desinfectante para el suelo más fuerte para proteger los árboles vecinos y que no les dé a ellos, y retirar el árbol, retirarlo del huerto y sacarlo, no sé, quemarlo, ponerlo en un lugar retirado para que no les dé a los otros. Esta enfermedad se ve también agravada cuando hay mucha humedad en el suelo, cuando no se mantiene buena aireación en el cultivo, y es la más limitante. Normalmente las aguacateras es la que más los afecta. Otra enfermedad muy importante es la antracnosis y también la roña, que son dos hongos diferentes que le dan a las frutas. Forman como una costrica, es un poquito similar. Los dos forman una costra que uno la ve a veces en los aguacates y ya pierde calidad, y aunque no alcanza a afectar la pulpa, ya el aguacate no es comercial. Y estas son unos hongos también que se controlan mejorando la aireación nuevamente del cultivo y aplicando fungicidas. A mí me gusta mucho un fungicida que es suave, que es a base de cobre, que es el caldo bordelés o el sulfato de cobre. Cuando la infestación no sea muy alta, se puede recomendar aplicaciones con caldo bordelés o sulfato de cobre. Si ya la infestación empieza a ser más fuerte, se busca un fungicida más fuerte. Otra enfermedad muy importante es la fumagina, que es una muy común que vemos, que son unas manchitas negras en las hojas de los árboles. Este hongo está asociado generalmente con insectos, con trips, con pulgones, que hacen como una simbiosis y se ayudan entre ellos. Entonces el pulgón, el insecto, disemina el hongo y el hongo le da unas secreciones dulces que se las come el insecto, y los dos hacen la pachanga en el árbol. Normalmente el daño por esta enfermedad no es tan limitante en la producción, pero siempre hay que ponerle cuidado, porque si llega a ser muy severo, puede botarle todas las hojas al árbol y ahí ya no se van a formar aguacates. También para este hongo se recomiendan los insecticidas, los fungicidas de cobre, como el caldo bordelés o el sulfato de cobre. Colombia, como se comenta mucho, tiene un gran potencial para el cultivo del aguacate. La demanda a nivel mundial de aguacate es muy alta, y aún si sembráramos 10, 50 veces más el aguacate que sembramos en Colombia, aún seguiría habiendo déficit de aguacate a nivel mundial. Entonces hay un potencial muy grande de mercado para la venta de aguacate a nivel mundial, y además tenemos varias ventajas aquí. La mayoría de países productores están en la franja subtropical, que es un poquitico más lejos del Ecuador de lo que estamos nosotros. Entonces ellos solo producen una cosecha al año. Aquí en Colombia, en general, se pueden producir 2 cosechas de aguacate al año, o sea, el doble de la producción de otros países. Aquí tenemos los suelos ideales, tenemos el clima ideal para el aguacate, y entonces la invitación es para que nos animemos a sembrar aguacate. Actualmente el aguacate para exportación está alrededor de los 7.000 pesos el kilo, y el aguacate nacional está por los 2.000 pesos el kilo. Entonces el ánimo es que saquemos unos aguacates sanos, que no tengan trazas de veneno, porque la rentabilidad va a ser muy superior a sacar unos aguacates de una calidad inferior. En el cultivo de aguacate podemos dejar los aguacates más grandes, más bonitos para exportación, que tienen mejor precio, los de una calidad más normal, un poco más pequeños para el mercado nacional, y aguacates ya más inferiores para extracción de aceite.
Se están montando varias plantas para extracción de aceite, también se puede hacer una máquina casera para extracción de aceite, para elaboración de productos cosméticos, de jabones, de aceites, para la cocina. El aceite de aguacate es muy apetecido. Y la semilla del aguacate, la pepa, también nos sirve, bien sea para hacer, se raya la pepa del aguacate y con eso podemos hacer un fungicida muy bueno para hacer las aspersiones, o también tiene propiedades medicinales para la próstata y para limpiar el organismo. Se toma uno como un tecito de pepa de aguacate y es muy saludable.